Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Buenas noches, familia del Almendro. Le doy la bienvenida a las personas que están allí al otro lado de la pantalla a través de estos medios tecnológicos, ya que estos medios nos permiten comunicarnos. Les deseo que sea una noche de bendición para cada uno de ustedes. Espero que estén bien. Hoy vamos a compartir una palabra que está en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 5, versículo 27. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 32. Bueno, hace poco estuve de vacaciones donde personas que son muy queridas para mí, que se convirtieron en personas muy queridas para mí hace poco. Y en ese lugar pasaba algo muy particular que hacía muchísimo tiempo no me sucedía. Yo cuando estaba más joven, mi mamá me ponía a lavar la ropa y en aquel entonces pues no existían las lavadoras y me tocaba a mí lavar la ropa a mano, ¿no? Entonces allí ellos no cuentan en este momento con una lavadora y me tocó ponerme a lavar la ropa a mano. Entonces sucedió algo muy particular que el Señor me traía esta semana a la mente, que fue el tema de que estaba yo lavando una camisa amarilla, color mostaza, perdón, es más color mostaza, y yo la lavaba, y la demora era que la lavaba, y la camisa del viento la volvía a botar a la tierra, y otra vez iba y la jugaba, y otra vez iba y la volvía, y se volvía a caer. Entonces más o menos le hice como 3, 4 viajes a la camisa. La anfitriona de la casa me decía, no, eso ya hay que dejarla ahí, que ahí en el lugar quedó colgada en un gancho y ahí ya no se volvió a caer. Entonces, esta semana estuve pensando en qué poderle compartir a las personas en la iglesia, sobre todo qué necesita entender la iglesia al día de hoy, ¿cierto? Hay muchos temas, muchos problemas doctrinales que tienen las personas en la actualidad, y no porque sean problemas a los que las personas le prestan mucha atención. Lo que pasa es que llega un momento en la vida del creyente en donde eso que voy a explicar el día de hoy se convierte en un problema, ¿sí? Entonces, el creyente en la actualidad llega a la iglesia, pero en realidad, para que una persona tenga una raíz fija, para que una persona verdaderamente tenga raíces cristianas verdaderas, o sea, que verdaderamente dependa de Dios, es importantísimo que tenga conocimiento acerca de a qué Dios le está sirviendo, primero, y lo segundo, que tenga conocimiento bíblico. El estudio de las Escrituras es algo que lastimosamente se ha perdido en la actualidad. Entonces, yo quiero que hoy podamos compartir con ustedes esta palabra que está en Mateo capítulo 5. Perdón, amor, aparezco ahí sin cabeza. No. Está bien, sino que bueno. voy a escribir Mateo 5. Mateo 5, versículo 27. ¿Hasta cuál? Vamos a estar leyendo hasta el versículo 32. Entonces, como venía explicando, el problema es que usted llega a una iglesia y pues uno piensa que toda iglesia maneja algo correcto, ¿cierto? Entonces, usted llega a la iglesia y lo último en lo que usted se preocupa es en qué le están enseñando la doctrina, porque se supone que si usted va a la iglesia es porque allá en la iglesia va a tener un contenido sano, ¿no? O va a tener un buen conocimiento del pastor o el expositor de la palabra, ¿cierto? Entonces, lastimosamente no lo es así por la falta de información, la falta de cultura y la falta de conocimiento que manejan muchos pastores en la actualidad. No pretendo yo sabérmelas todas, porque en realidad me falta mucho bagaje, mucho recorrido, pero por la misericordia de Dios he podido aprender algunas cositas, y una de esas cosas es la santidad. El concepto de santidad es un concepto muy desdibujado de la realidad, porque las personas relacionan la santidad con tener buenas obras. Entonces, yo recuerdo en cierta ocasión que cometí un error. La verdad fue algo grave, porque fue un error que involucraba a otra persona, y yo fui a donde el pastor y le dije, pastor, me equivoqué.
y creo que la embarré, hice esto, entonces yo le decía, pastor, ¿qué hago? Entonces él me decía, no, es que usted es una persona difícil, hermano, es que usted es una persona que comete estos errores, una cosa y otra. Entonces la escritura dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces este hombre, que era un pastor, me arrojó, fue lejos de Dios, o sea, automáticamente yo me sentí condenado, ¿cierto? Entonces, imagínense, yo le presté atención al tema de la santidad solamente como 11, 12 años después, ¿sí? Entonces, imagínense, yo iba a la iglesia, le servía a Dios, pero no conocía a Dios. Ese es un tema que muchas personas no entienden, porque muchas personas van a la iglesia, pero no entienden a qué Dios le están sirviendo. Entonces, para poder entender a qué Dios le sirven, hay que entender un aspecto de la divinidad de Dios, que es la santidad, ¿no? Entonces, obviamente, cuando la escritura, por ejemplo, en Apocalipsis dice que es santo, 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 el rey de las alturas, es porque está mencionando su personalidad completa, ¿cierto? Entonces, cuando hablan de santo, 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 es porque es un número cerrado, que quiere decir que no hay otro fuera de él en blancura, en santidad, ¿cierto? Entonces, nosotros creemos que el nivel de santidad que nosotros debemos manejar es el mismo nivel de santidad que el Padre, ¿cierto? Entonces, la palabra santidad es limpieza, ¿cierto? Entonces, pero limpieza en todo su esplendor, completamente, íntegramente, ¿cierto? Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces usted me dice, ¿cómo no voy a relacionar las obras o mi buen comportamiento con la santidad? No, lo que sucede es que el creador de la santidad, ¿quién es? Dios. El único santo es Dios, ¿cierto? El ser humano es hecho a imagen y semejanza, pero el ser humano tiene una condición de ser un ser caído, ¿sí? ¿Por qué somos seres caídos? Por el pecado que se originó en el jardín del Edén. Entonces, las personas creen que la santidad que Dios pide en la escritura en el hombre es la santidad que él representa. Y representar la santidad de Dios es algo muy complejo, como por ejemplo, Dios es tan santo que él, las cosas que hace él, no las hace para él mismo, aunque en él, por él, para él, en él y por él son hechas todas las cosas, ¿no? Pero él crea un universo, crea el mundo para que el ser humano viva, entonces, y él poder convivir con nosotros. O sea, él está pensando en otro ser diferente a él. ¿Me explico? Entonces, la santidad, el pensamiento santo que él tiene al crear al hombre no es egoísta. Y nosotros queremos hacer algo por una persona y tenemos un pensamiento automáticamente egoísta, porque pensamos en que esa persona va a estar agradecida con nosotros o de que nosotros merecemos algún acto de gratitud de parte de esa persona, ¿cierto? El amor que nosotros decimos darle a nuestra pareja no es un amor, alejado del egoísmo. Nosotros queremos que nuestra pareja sacie nuestras necesidades. El amor que nosotros expresamos a nuestros hijos es un amor egoísta, porque nosotros queremos que ellos estén siempre para nosotros, que no estén para nadie más. Nosotros manejamos, los seres humanos somos muy egoístas, y el egoísmo es como nuestra marca registrada, ¿sí? Entonces, desde ahí ya podemos decir que en nosotros no hay santidad. Y sin hablar de otros aspectos del ser humano, como es el compartir cosas, el predicar el evangelio, el convivir con otras personas esperando que las personas no hagan nuestra voluntad. O sea, nosotros siempre queremos que las personas piensen como nosotros, que hagan las cosas que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces, acá hay unos aspectos en Mateo capítulo 5, versículo 27. Vamos a estar leyendo hasta el 32 que son importantísimos para entender la santidad. Dice,
Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, ¿sí? O con una mujer que estuvo casada, comete adulterio. Entonces, cuando nosotros vemos estos versículos, estos sencillos 6 versículos, empezamos a tener varios conflictos. O sea, la persona que le presta atención a estos versículos empieza a tener conflicto interno, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros con nuestros ojos deseamos cosas. Muchas veces somos egoístas y deseamos lo que la otra persona tiene, ¿cierto? Entonces, a partir de ese momento, ¿qué le está diciendo el Señor Jesús a usted y a mí? Nos está diciendo, si ese ojo que usted tiene, con el que usted envidió las cosas que tiene su hermano, le es ocasión para que usted peque, es mejor que usted se lo arranque, porque es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que no entrar con los dos ojos al infierno. Entonces usted ahí ya entró en un shock. Entonces, si con este ojo usted vio para codiciar las cosas que tiene su hermano con envidia, ahora imagínese con el otro ojo que a usted le va a restar. Usted va a ver a su hermano y va a desear tener dos ojos. Entonces va a tener que arrancarse también el otro ojo para no poder ver nada, ¿cierto? Les pongo otro ejemplo, dice ahí, si tu mano te es ocasión de caer, es mejor que te la arranques, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros prestamos dinero, prestamos una ayuda, cuando nosotros queremos hacer algo, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros queremos que nos den más, ¿cierto? Que nos devuelvan más. Entonces, hay personas muy buena gente que parece que tienen un corazón enorme y nosotros adoramos las personas que nos sirven a nosotros, ¿no? Que nos prestan, que nos ayudan. Hay personas que se quitan el pan por ponérnoslo en la boca a nosotros. La pregunta es si esas personas verdaderamente no esperan algo a cambio. Y cuando no reciben eso a cambio, vaya a ver si las personas van a tener la misma actitud. Entonces, podemos entender desde este punto de vista que nosotros no podemos manejar la santidad. O sea, las obras de Dios que son desinteresadas, el comportamiento de Dios, el ojo de Dios, el brazo de Dios, la mano de Dios, no es comparado ni con los ojos de nosotros, ni con las manos nuestras, ¿cierto? Sin hablar de nuestro caminar, porque nuestro caminar siempre va en pos de poder beneficiarnos a nosotros mismos. Entonces, hasta ese punto nosotros podemos entender que nosotros estamos mal, que nuestro comportamiento no es grato delante de los ojos de Dios, ¿cierto? Entonces el Señor Jesús pone algo más fuerte, sobre todo para las personas de ese entonces, ¿no? Porque el Señor Jesús se metía como en la cultura y en el pensamiento que estaba en ese momento. Entonces estaba hablando con judíos, ¿cierto? Sucedía algo muy común con los judíos. Entonces, los judíos, como te podían tener varias mujeres, ¿cierto? Entonces ellos se podían casar con varias mujeres. Sucedía el fenómeno de que estaba el judío, se casaba con una mujer muy joven, pero pues a las mujeres no se les puede retener la belleza, ¿no? Entonces, este hombre cogía, se metía con esta niña, tenía relaciones sexuales con ella y después de un tiempo pues empezaba la niña a perder su belleza, se convertía en mujer. Entonces, ¿qué pasaba con el hombre? Cogía y la repudiaba, ¿cierto? Entonces la cogía y la hacía a un lado. Y había otra más joven que ella, más atractiva, y ¿qué hacía el hombre? Cogía y se iba con ella y repudiaba o le pasaba carta de divorcio a la mujer que había tenido él
algunos años atrás. Entonces, como podían tener varias, era muy común que se repudiara. Entonces el Señor Jesús empieza a decirles a ellos lo siguiente, les voy a decir, bueno, la única causante de divorcio es la fornicación. La fornicación que es un hebraísmo, Adulterio. no, dice que, vamos a leer, ¿sí? Entonces dice acá, versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Entonces, una cosa es el adulterio y otra cosa es la fornicación. Yo he venido explicando un poco acerca del adulterio, porque el adulterio y la fornicación son dos conceptos totalmente diferentes. En cuanto que el adulterio es el quebrar el contrato matrimonial. El que usted se compromete a cosas, pero finalmente no las compromete, no las cumple. Entonces, por ejemplo, las personas piensan que el adulterio solamente es tener relaciones con otra mujer, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del hombre. O que la mujer tuvo relaciones con otro hombre en el caso del hombre, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que el adulterio es solamente el acto sexual, ahí empezamos a tener un problema, ¿cierto? Porque el adulterio es que usted coja un agua, una botella de agua, yo siempre pongo este ejemplo porque es el mejor. Usted tiene una botella de agua pura y usted coge una gotica de agua sucia y se la echa esa agua. A partir de que usted echa esa gotica de agua sucia en esa botella de agua limpia, en ese momento ya toda esa agua ha cambiado su composición y se convierte en agua ¿qué? Sucia, ¿cierto? Entonces se adulteró el agua. O cuando usted tiene un contrato y usted le borra cosas a ese contrato y le añade otras, usted adulteró el contrato. Entonces, cuando una persona se casa, les pongo el ejemplo del matrimonio, la persona empieza una vida con esa otra persona con unos requerimientos y firma esos requerimientos frente a un notario y los expresa en sus votos delante de Dios. Entonces, donde la persona dice, yo voy a estar contigo en la salud y en la enfermedad, pero muchos hogares se divorcian en la actualidad cuando la persona está enferma, en la riqueza o en la pobreza, ¿cierto? Entonces, usted dice, voy a estar contigo en la riqueza y la pobreza, pero la mayor cantidad de divorcios en la actualidad es por cuestión del dinero, ¿cierto? Entonces, ahí ya hay adulterio, porque usted está adulterando el contrato porque lo está incumpliendo. Entonces, no solamente la relación sexual cuando hay adulterio, sino cuando hay incumplimiento de todo lo que usted dijo frente al altar. Entonces, la fornicación es otro tema diferente. La fornicación es todo acto indebido, o sea, que va en contra de la naturaleza del sexo que creó Dios. Entonces, la naturaleza del sexo es que el hombre y la mujer tengan relaciones sexuales, ¿cierto? No es lo que dicen que es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Es que la fornicación es un hebraísmo que nos indica una aberración en contra del sexo que fue creación de Dios. O sea, me explico. Aquellos hombres que practican sexo con animales, aquellos hombres que tienen relación hombre con hombre y mujer con mujer, eso es fornicación. Entonces, nunca ha sido que un hombre esté con una mujer, porque el apóstol Pablo dice, algunos han tenido en la actualidad como costumbre dejar el uso adecuado de la mujer, o sea, los hombres tener relaciones con las mujeres. Eso es algo natural. Entonces, ¿yo por qué explico esto? Porque el tema del adulterio era un tema que en ese momento era muy fuerte. ¿Por qué? Porque las personas adulteraban la palabra, adulteraban los contratos. Entonces, él estaba diciendo, a menos de que sea por fornicación, a menos de que su esposo esté teniendo relaciones con otro hombre o con animales, no se puede pasar carta de divorcio. O que su mujer tenga relaciones con otra mujer o tenga relaciones con varios hombres, ¿sí? O sea, por ejemplo, los tríos y todas esas cuestiones que se ven en la actualidad, no se le puede pasar carta de divorcio. Entonces, cuando ya vemos eso, culturalmente ya empezamos a tener varios conflictos. Porque, ¿quién no ha adulterado
el contrato con Dios. Cuando Dios establece el contrato del matrimonio con el pueblo de Israel, porque Él dice que la esposa de Él es Israel, ¿cierto? Cuando miramos Eclesiastés, Cantar de los Cantares, los mismos proverbios que muchas veces son poéticos, entonces empezamos a ver que Dios declara que Israel es su esposa, pero que ella se adulteró por acostarse con sus Baales. Sus Baales, ¿quiénes son? Sus maridos. Sus maridos son las riquezas, las mujeres que van en pos de dioses, sus dioses ajenos. Entonces, en pocas palabras, el ser humano no puede tener santidad por él mismo. Es insostenible que el ser humano pueda tener santidad por él mismo. Entonces, el concepto de santidad tiene que irse desdibujando de que el concepto de santidad es que usted se porte bien y de que usted pueda cumplir los 613 mandamientos escritos en el Antiguo Testamento, o por lo menos los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20. Entonces, ningún ser humano puede cumplir esos mandamientos, ¿cierto? No puede ser perfecto. Entonces, la santidad no está en el ser humano. En el ser humano lo único que puede haber es la obra de la santificación. Es diferente ser santo a ser santificado. Entonces, la persona que es santa es porque ya está limpia completamente como Dios. O sea, porque es en el presente santo y no tiene ni ninguna arruga ni ninguna mancha. Está limpio completamente. Y el ser humano está sucio. El ser humano todos los días está sucio, así como mi camisa cuando se caía allá en el patio de la anfitriona hace poco que estuve allí en su casa. Yo lavaba la camisa y la camisa volvía y se ensuciaba. Entonces volvía y la lavaba y volvía y la extendía y volvía y se ensuciaba y volvía. Entonces yo me ponía allá en la ventana y me ponía a prestarle atención. Y la anfitriona me decía, déjela allá, ya quedó colgada. Hasta mi esposa me dijo, no, ya quedó allá enredada entre eso, ya no se va a caer al suelo, ¿cierto? Pero varias veces tuve que lavarla para que pudiera estar limpia. Cuando yo tenía lavadora no me preocupaba eso, pero ahora que la lavé a mano, entonces el lavar a mano cuesta, ¿cierto? No es como que usted coja, bote eso en la caneca y que eso se lave solo. Entonces estuve yo muy pendiente de mi camisa. Entonces yo estuve pensando mucho acerca del tema de la santificación. Y el Señor me traía a la mente precisamente el ejemplo que le estoy contando con mi camisa. El Señor necesita lavarnos a nosotros día a día. ¿Sí? Entonces, en Juan capítulo 3, hay una historia que es la historia de Jesús y Nicodemo, ¿cierto? Entonces, ahí en Juan capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1, dice, hasta el versículo 15, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él creyere
o cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mire lo que sucede con Nicodemo. Nicodemo viene de noche. Cuando el evangelista aquí, Juan, está hablando de que viene de noche, un hombre de los principales, ¿cierto? De los fariseos, ¿cierto? Y de los saduceos y de los escribas, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, el hombre era un hombre de renombre, pero el hombre no quería que nadie lo viera vinculado con Jesús. Entonces viene de noche. Viene de noche, ¿por qué? Porque escuchó a Jesús. Y cuando escuchó a Jesús entre la multitud, él empezó a hacerse varias preguntas. ¿Sí? Una de esas preguntas que se hizo es, ¿cómo puedo ser santo? ¿Cómo puedo yo agradar a Dios si en los discursos, ¿sí? que estaba dando Jesús, estaba hablando en contra de los fariseos, en contra de la religión que se movía en aquel entonces, como ahora hay que hablar de la religión y de las malas prácticas que ejercen los pastores y los sacerdotes en la actualidad. Tenemos la libertad de las redes sociales en donde podemos expresar las cosas que no están bien. Eso no quiere decir que yo esté criticando a mi pueblo, estoy queriendo que las personas abran sus ojos a lo que verdaderamente es. Entonces, como les estaba hablando, de que la santidad no tiene nada que ver con que usted se porte bien. ¿Por qué? Porque la santidad no depende del ser humano. Si la santidad dependiera del ser humano, no hubiera tenido que venir Cristo a morir por nosotros. Si nosotros pudiéramos llegar a ser santos, a poder cumplir la ley, a poder hacer las cosas agradables para con Dios, no hubiera tenido la necesidad de venir Cristo por nosotros a salvarnos. Es que el problema del ser humano es muy grave. Le voy a poner este pequeño ejemplo que lo vivió Pedro. Llega el Señor Jesús y reúne a todos sus discípulos. El Señor Jesús se pone un delantal, o de pronto no se lo puso. No creo. No creo que se haya puesto delantal, pero vamos a imaginarnos que se puso un delantal grandísimo o que se lavó las vestiduras limpiándole los pies a sus discípulos. Coge un platón grande, ¿cierto? Entonces es costumbre de los judíos el lavar los pies de sus invitados, ¿cierto? Entonces el judío debe lavarle los pies al invitado. ¿Por qué? Porque está bendiciendo su camino, está limpiando su camino, ¿cierto? Para que después de que salga de su casa, el judío salga por un nuevo camino, ¿sí? Es un acto de generosidad y de bendición. Entonces empezó el Señor Jesús a lavarle los pies a sus discípulos. Todos ponían sus pies a que el Señor Jesús lavara los pies, ¿cierto? Pero llegó donde Pedrito. Pedrito es un ser muy particular, ¿no? En la Escritura. A mí me encanta Pedro porque Pedro simboliza lo que soy yo, lo que somos todos los creyentes. Entonces Pedro le dice, no, maestro, ¿yo cómo voy a permitir que tú me laves los pies? No, siéntate aquí y déjame que yo te lave los pies. El Señor Jesús le dice, de cierto te digo que si hoy no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces Pedro dice, no, láveme todo, láveme todo, ¿cierto? Entonces, mire que hay algo que quiere transmitir el Señor ahí. Y esa historia es que el ser humano no quiere dejarse limpiar los pies por Jesús. Las personas no quieren que Dios obre en ellos. Es que el problema es en cómo vemos nosotros la santidad. Nosotros pensamos que tenemos que llegar al nivel de Dios, ¿cierto? Entonces nosotros pensamos que tenemos que tener la altura de Dios, las buenas obras, tenemos que ser puros, perfectos, sin defecto y sin mancha. ¿Sí o no? Entonces, el problema está en eso, que nosotros centramos la santidad en las buenas obras. Entonces, cuando yo hablo de santidad, en el creyente no puedo hablar de buenas obras, ¿cierto? Yo debo de hablar cuando yo veo que una persona es santa, un creyente es santo, es porque Jesucristo está obrando en la vida de esa persona.
Entonces, las buenas obras son producto del trabajo de Jesucristo en las personas. Entonces, le pongo este pequeño ejemplo. El proceso con Pedro no fue fácil, ¿cierto? El proceso con Pedro fue tedioso. Solamente hasta cuando cayó Pedro, pudo Pedro entender que la santidad o la divinidad de Dios o el trabajo que Dios iba a poner en la vida de él no dependía de él mismo, sino dependía de Jesús. Entonces las personas creen que el Señor Jesús falleció, resucitó y se fue al cielo y cogió, y desde allá, cuando se estaba despidiendo de sus discípulos, les dijo: oiga, yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora ustedes se quedan acá y ustedes verán qué hacen, ¿cierto? Entonces las personas limitan el poder del Espíritu Santo a creer que el Espíritu Santo está hecho para que los haga hablar en lenguas, para que los haga reír, para que los haga sentir bonito, para que les sirva como de consuelo cuando ellos necesitan, cuando les conviene, no cuando el Espíritu Santo, porque la consolación también es llamar la atención, ¿cierto? El exhortar es uno de los atributos del Espíritu Santo. Entonces, las personas creen que el Señor Jesús está ya al lado del Padre, en la diestra del Padre, y está ya limándose las uñas o comiéndose las uñas, esperando a que todas las personas se arrepientan y se porten bien. La Escritura dice: aderezas mesas, en el Salmo 23 dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Eso qué quiere decir? Que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que fue con un Platón y le lavó los pies a los discípulos. Y es el mismo Dios que hoy quiere lavarte a ti el camino, que quiere lavarte a ti los pies. Cuando se lavaban los pies era para limpiar el camino. Entonces las personas no quieren entender que el mismo sentido de la cultura hebrea, que era el lavar los pies, es el mismo sentido que Cristo quiere comunicarnos a nosotros, a usted y a mí, para la vida del creyente en la actualidad. ¿Cuál es ese sentido? Es que si Dios no lava la vida del creyente, si Dios no lava el camino del creyente, el creyente no va a tener parte con Dios, no va a tener parte con Jesús. Entonces, el Señor Jesús no está ya a la diestra del Padre esperando a ver qué va a pasar. No, el Señor Jesús, ¿en dónde está? Él está aquí con nosotros. Él está limpiando tu camino. Él está esperando. Por eso es que Él dice en Apocalipsis, dice: he aquí yo estoy a la puerta del baño, a la puerta y llamo. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué sucedió con Pedro? Pedro, finalmente, después de que ya volvió a las redes, después de que el hombre sintió que él fracasó, encontró a un Señor Jesús a la orilla de la playa, preparándole un rico desayuno y esperando hablar con él. Las personas no quieren entender. Nosotros los seres humanos, sobre todo los cristianos, se nos hace difícil el entender de que el Señor Jesús hasta el día de hoy, Él está trabajando en nosotros. No queremos entender que Él sigue trabajando, Él sigue orando en nuestras vidas. Nosotros vemos al Señor por allá, lejos. Entonces, el problema de nosotros es un problema de fe. Porque nosotros creemos que el Señor Jesús no está aquí con nosotros. Y el Señor Jesús sigue trabajando en cada individuo, en cada persona. El Señor Jesús está trabajando en mi vida, está trabajando en la vida de mi esposa, en la vida de cada individuo. Las personas deben ver a Jesús como el siervo de ellos. Aunque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Por eso es que nosotros debemos tomar el ejemplo del Señor Jesús y servirle a otros. Si usted predica, si usted presta su casa, si usted le lleva un mercado a alguna persona, si usted diezma, si usted ofrenda, si usted hace cualquier cosa, dice la Escritura, todo lo que hagan, háganlo como para Dios, ¿cierto? Entonces, hermanos,
Si usted está haciendo algo hoy para el Evangelio, no lo está haciendo para un pastor, no lo está haciendo para mí, no lo está haciendo para ninguna persona. Lo está haciendo para Jesús. Y a Jesús se le debe dar lo mejor, porque el Señor Jesús está limpiando su camino. Ahora, Él está limpiando nuestro camino, pero el limpiar nuestro camino duele. Él nunca prometió que no iba a doler. Dijo, en el mundo hallaréis aflicción. Y Él toma ocasión de las cosas que te acontecen a ti en el mundo para a través de esas cosas limpiarte. Él pone personas a tu alrededor, hasta tu misma familia. Por eso era el que decía, de cierto les digo que ahora los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Por qué? Porque Él necesita trabajar contigo a través de tu familia, a través de tu trabajo, a través de todo lo que se mueva alrededor. Él está trabajando aún en tu vida. Solamente una persona que sabe y entiende que las cosas no le han sido fáciles puede entender de que Dios está trabajando en su vida. Yo no le voy a decir la frase de cajón de que Dios le da las batallas más fuertes a sus mejores guerreros. Eso es una bobada, ¿sí? Dios le da las peores batallas a todo mundo, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Esa es la realidad. Si hoy a una persona no le está yendo tan bien, mañana la persona que tiene dinero también va a pasar por enfermedad, porque todos tenemos que pasar ¿por qué? Por la muerte. Nadie llega a la muerte porque sí. Entonces, la santidad no puede depender de las obras del hombre. La santidad depende de la santificación de Jesucristo. O sea, de que Jesucristo venga y le limpie su camino. Entonces, la palabra santo es una palabra compuesta que quiere decir hoy, presente. O sea, hoy la persona es santa, pero como no hay ninguna persona santa, el único santo es el Rey de las alturas, Jesucristo. Lo único que debe entender el creyente en la actualidad es que está siendo santificado, ¿sí? Entonces, aquí con Nicodemo pasa algo muy, muy particular. Entonces, llega el principal de los fariseos, ¿cierto? Un hombre con conocimiento, un hombre que entendía la Torá, que leía la Tanakh y entendía la Torá. O sea, el Tanakh es el Antiguo Testamento y la Torá es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco. Entonces, era un maestro de la ley, conocía de lo que hablaba, sabía de lo que hablaba. Amén. Entonces, este hombre, para que no lo relacionaran con Jesús, viene de noche. ¿Cierto? Entonces, le dice algo muy, muy particular. Le dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, el Señor Jesús lo voltea a mirar y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacer de nuevo también es otro concepto que las personas confunden. O que nosotros, o sobre todo yo, durante muchísimos años confundí. No sé, de pronto usted tiene un mejor conocimiento que yo con respecto al nacer de nuevo. Nosotros pensamos que el nacer de nuevo es solamente una vez. Y ya. ¿Cierto? Como el bautizo. Entonces nosotros, le dijo Jesús a Nicodemo, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, todo aquel que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, Nicodemo, que no entendía de lo que hablaba Jesús, le dice, ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo un hombre puede volver su mentalidad diferente? Entonces, el Señor Jesús le dice, tú siendo maestro de la ley, teniendo el conocimiento, ¿no sabes esto? Y dice algo muy importante, dice, de lo que nosotros sabemos, hablamos. Entonces, hay muchas personas que hablan sin el conocimiento. Entonces, un maestro de la ley enseñando sin tener el conocimiento. Entonces, yo imagino que Nicodemo en algún momento estuvo leyendo los rollos del Antiguo Testamento y estuvo preguntándose, ¿cómo puedo yo
agradar a Dios? Yo creo que esa es la pregunta que se hace todo creyente. ¿Cómo puedo llevar la fiesta en paz con Dios? ¿Cómo puedo yo tener paz para con Dios? ¿Cómo puedo hacer las cosas en Dios? Entonces la respuesta, el Señor Jesús le dijo, dice, el Señor Jesús dice, por Dios tenemos, por la gracia de Dios tenemos paz para con Dios, ¿cierto? Así que acercaos pues confiadamente delante del trono de la gracia. Dígame una cosa, ¿usted para qué se acerca delante del trono de la gracia? La palabra gracia es una palabra, un hebraísmo que significa gratis, ¿cierto? O un bien no merecido. Entonces, cuando usted se acerca delante de Dios a recibir un bien no merecido, que es la misericordia, usted se acerca para comentarle a Él lo que hizo el malhechor penitente. Malhechor penitente, el Señor Jesús estaba frente al altar y estaba mirando la oración de dos hombres. Entonces el malhechor penitente estaba diciendo, Señor, perdóname porque yo soy malo, porque no he hecho las cosas bien, porque no soy digno de ti, ¿cierto? Y al lado de él estaba ¿quién? El fariseo. El fariseo decía, Señor, gracias porque no me hiciste igual que este hombre, pecador. Entonces el Señor Jesús les dijo a ellos, ¿cuál cree que salió de allí, del altar justificado primeramente? ¿Cierto? Justificado es limpio. ¿Quién fue? El pecador penitente, porque estaba reconociendo de rodillas que no podía limpiarse por sus propios méritos. Entonces la persona quiere vivir en santificación, no en santidad. O podemos hablarlo en santidad. ¿Cuál es el método? El método es arrodillarse delante de Dios para que Dios pueda lavar sus pies. La oración es el método de santificación que todo creyente debería tener en la actualidad. La oración es la herramienta poderosa que Dios dejó para que el creyente pudiera limpiar su camino. Amén. Entonces, la oración y el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está en la palabra. Entonces, el conocimiento, la mente de Dios está ¿en dónde? En la palabra. Y lo segundo es la oración. Entonces, ¿cómo Dios limpia el camino del ser humano? A través de la oración y de la lectura de la palabra. Pero los creyentes en la actualidad no quieren leer la palabra. Los creyentes en la actualidad no quieren leer. Los creyentes en la actualidad, si yo los invito a bailar, si los invito a tomar, mire, créanme que corren, arman planes y se van a tomar, se van a bailar. Pero si yo los invito a la iglesia, las personas les va a dar pereza y les va a dar sueño y van a inventar cualquier cantidad de excusas. ¿Por qué? Porque su corazón no está arrepentido, porque no consideran que tienen que arreglar sus cuentas con Dios. Y es delicado lo que yo les estoy diciendo porque las personas no consideran que deben rendirle cuentas a Dios. Sobre todo el cristiano en la actualidad. El cristiano en la actualidad va y regala un mercado. Va y hace alguna obra, va y le ayuda a destapar un hueco a tal persona, va y le ayuda a despinchar, va y le da un pan a un habitante de calle y cree que con eso Dios está contento. No hay que orar, no hay que leer la palabra porque Dios no está esperando que usted haga eso. Dios está esperando que usted se someta a Él y que en usted haya un camino de restauración, de santificación. Dios no está esperando que el creyente sea santo. Dios lo que está esperando es que el creyente se someta a Él y que venga confiadamente delante del trono de la gracia y que reconozca que el único que puede limpiar su camino es Jesucristo, el mismo que en el Salmo 23 dice que Él adereza mesa delante de los angustiadores. Cuando usted viene a su lugar secreto a arrodillarse delante de Dios, usted viene a arreglar cuentas con Dios, a que Dios lo limpie. Y cuando usted salga de allí, del trono de la gracia, usted debe salir sin una carga, sin un peso. ¿Por qué? Porque en ese momento usted ha depositado todas sus cargas, ¿en dónde? En aquel que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo en la angustia. Yo estaré contigo en los momentos de necesidad. No importa si te has portado mal, si tienes problemas, si no eres perfecto. Ven a mí, que yo, como le lavé los pies a Pedro, así mismo
necesito lavarte a ti. Si las personas tomaran la actitud de Pedro, le dirían al Señor, lávame todo. Necesito que me laves. Y de verdad me representa mucho Pedro a mí. Pedro debería representar a todo creyente. Entender que Jesucristo necesita hacer una limpieza completa en nuestra vida. Entonces las personas piensan que el nacer de nuevo es solamente una vez. Entonces yo conocí del Evangelio y ya, nací de nuevo. No. El nacer de nuevo es algo que usted tiene que hacerlo todos los días. No es algo de un solo día ni de una sola hora. Usted tiene que practicar el nacer de nuevo. Así como usted debe practicar las buenas obras, usted necesita practicar nacer de nuevo. Por eso es que el morir al sí mismo es el nacer de nuevo. El Señor Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que tenía que negarse a su conocimiento, negarse a su doctrina, negarse a que él era el fariseo por excelencia y venir en pos de Jesús. Venir y aceptar la voluntad de Dios. Venir y aceptar que es imposible para el ser humano limpiarse por sus propios méritos. Entonces, cuando ya entendemos eso, ya podemos entender que lo único importante es que Jesucristo limpie nuestro camino, no que nosotros limpiemos nuestro camino. Les voy a decir una realidad. La realidad es que Satanás nunca ha estado en contra de los mandamientos de Dios. De hecho, Satanás predica los mandamientos de Jehová Dios. Satanás los conoce y los predica. Cuando usted mira en Mateo capítulo 4 la tentación que se le hace a Jesús, está basado en la Torá, ¿cierto? Entonces, él utiliza la Torá y él utiliza salmos para tentar a Jesús. Él utiliza el Salmo 91 y él utiliza Deuteronomio. Entonces, en Deuteronomio dice, convierte estas piedras en pan, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Le contesta con Deuteronomio Jesús. En Salmos dice, bótate porque escrito está, que Él mandará a sus ángeles delante de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor dijo, solamente a Dios adorarás, no tentarás al Señor tu Dios. Eso está también en Deuteronomio. Entonces, Satanás conoce la ley. Satanás no está en contra de la ley. Satanás promueve la ley. En lo que está en contra Satanás es en que tú trates de cumplir la ley dependiendo de Dios, dependiendo de Jesús. O sea, Satanás no quiere que tú le des la gloria a Jesús. Satanás no quiere que tú le des la gloria a Jesús. Y la gloria siempre se la debe llevar Jesús. Si usted hace algo bueno, lo debe hacer en Jesús. Si usted honra a padre y madre, lo debe hacer en Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo decía, todo lo que hagas de obra o de hecho, que sea para la gloria de Dios. Satanás está en contra de eso. Entonces Satanás lo que hace es levantar el moralismo en las personas para que las personas hagan eso para salir exaltados. Por eso es que hay muchos viejitos que han servido durante mucho tiempo en las iglesias y les cuesta entender que la gloria será siempre para Jesús, porque ellos recibieron algún beneficio. El pastor en algún momento les dijo, mire, estos grandes hombres que predicaron y todo, y eso llena de ego al ser humano. Toda obra que usted la haga para que las personas lo miren bien, es una obra que Jesucristo la desprecia. Y como está escrito en Ezequiel, que esa obra es como un trapo de inmundicia, o sea, como el trapo que se ponían las mujeres antiguamente en sus vaginas para trancar el periodo. Esos son los trapos de inmundicia. O sea, Dios repudia completamente la obra del ser humano. Entonces, Satanás va a promover de que usted cumpla la ley, de que trate de cumplirla, pero que la trate de cumplir ¿sin quién? Sin Jesús. Si usted viene a Jesús, Jesús le va a decir, sométase a mí. Venga en pos de mí. Amén. Satanás no quiere que usted haga eso. Satanás no quiere que usted maneje una relación con Jesús. Todas las personas me dicen, bueno, ¿y cómo yo voy a manejar mi relación con Dios? Sométase a Dios. ¿Y qué es someterse a Dios? Depender de Jesús, depender de Dios. No es un tema de que usted deba estar en una iglesia
que usted se vuelva pandereto, chupabloque, lameladrillo, mata a la virgen. No, es un tema de que usted dependa completamente de Jesús. Que usted venga a la escritura, que usted venga en oración, que usted en la noche, Señor, tengo este problema, me duele esto, de que usted confiese, Señor, tengo rabia, tengo esto, me duele esto, no soporto esto. Por favor, ayúdame porque yo no puedo hacer esto en mis propias fuerzas. En ese momento el Señor Jesús dice, ahí hay una persona humilde, a esa persona le voy a ayudar. Pero si usted, en lugar de venir con humildad, usted viene con una actitud de altivez y le dice, Señor Jesús, cuando usted venga a los momentos difíciles, Señor Jesús, pero ¿cuánto tiempo llevo sirviéndote? ¿Y por qué tú no me has ayudado? ¿Por qué no has hecho esto? En ese momento, ya no es la obra de Jesús. Todo lo que usted hizo fue por obra propia. Y Dios dice que Él no tiene nada que ver con eso. La obra del hombre para Dios es inmunda. La obra de Cristo para Dios es santidad. Si usted quiere conocer el concepto correcto de santidad, es la obra de Dios en cada ser humano. La santidad para el hombre. Otra cosa es diferente la santidad en Dios, porque la santidad en Dios no depende del hombre. La santidad de Dios es que Él es el autor y consumador de la fe. Él es el creador de la fe, el creador de todo lo bueno, lo puro, lo decente y lo de buen nombre, y Él es el que lo lleva a cabo. Entonces, el ser humano no quiere entender que debe depender de Dios. Entonces, cuando Dios crea a Adán y Eva, lo hacen para que ellos puedan convivir con Él, porque ellos podían hablar con Dios, ¿cierto? Pero cuando Adán y Eva deciden escuchar a Satanás, empiezan a establecer su propia obra. Entonces, la primera obra que ellos empiezan a establecer es que la serpiente le dijo, ciertamente el día que ustedes comieren del fruto de la ciencia del bien y del mal, serán iguales a Dios. Entonces, los cristianos cometemos en la actualidad ese mismo problema. Nosotros creemos que podemos ser iguales a Dios. Saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el Señor Jesús les dijo, el Padre Dios Todopoderoso en el huerto de la Edén, les dijo, ciertamente el día que ustedes coman de ese fruto, ustedes van a morir. Como ciertamente la Escritura declara el día de hoy que el día que usted trate de establecer su propia obra, ese día usted va a morir. Asimismo, mire lo delicado que es esto de establecer su propia obra, de llevarse la gloria a Dios. Por eso es que dice la Escritura que Él no comparte su gloria con nadie. Porque Adán y Eva establecieron su propia obra. Satanás, ¿qué les dijo? Ciertamente, lo que Dios les dijo es mentira. El día que ustedes coman de ese fruto serán iguales a Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué hizo Adán y Eva? Dijeron, uy, eso es atractivo. O sea, el que yo sea igual a Dios sabiendo lo bueno y lo malo, eso para mí es muy atractivo. ¿Y qué hicieron? Comieron del fruto, por lo tanto murieron. Entonces, en la actualidad los creyentes están cometiendo el mismo problema que sucedió en el jardín del Edén. ¿Cuál es el problema? Que tratamos de establecer nuestra propia obra. Tratamos de decir, este es el camino, esta es la forma. De esta manera yo voy a agradar a Dios. ¿Ustedes creen que Adán y Eva lo hicieron por montarle un golpe de estado a Dios? No. Ellos creyeron que de esa manera podían llegar a agradar a su Creador, siendo iguales a Él, igualándose a Él. Entonces, ¿por qué? Porque ellos creyeron que Dios lo que le estaba pidiendo era que ellos tuvieran, que como los hizo imagen y semejanza, que ellos fueran iguales a Él. Pero en ningún momento ese ha sido el tema de Dios. El tema de Dios es que todo ser humano dependa de Él. Por eso es que cuando el hombre come el fruto de la ciencia del bien y del mal, se da cuenta de que está desnudo. Y la primera pregunta que le hace Jehová Dios a Adán y Eva, les dice, ¿quién les enseñó a ustedes que ustedes estaban desnudos? O sea, anteriormente para Dios les había enseñado que el problema nunca había sido la desnudez, pero por causa de hacer su propia voluntad, empezaron a pensar que la desnudez era algo malo. Entonces, ya para concluir, yo quiero que ustedes, juntamente conmigo, nos hagamos una evaluación, ¿sí? Hágalo usted en su casa. Si verdaderamente lo que usted ha hecho en todos estos años es agradable delante de los ojos de Dios.
si lo que usted hace lo hace por Dios o lo hace por agradar a otros seres humanos. Si lo que usted hace lo hace porque usted piensa que eso es correcto o porque sencillamente Dios se lo ha puesto en el corazón. Entonces, con el fondo de Barbie los dejo por el día de hoy. Y espero que si hay preguntas con respecto a la santidad, por favor, hablen conmigo. Yo estoy abierto a que me pregunten. De verdad que este tema es un tema que últimamente me ha puesto a pensar porque es lo que hay que enseñar en las iglesias. El problema es que el ser humano cree que puede hacer la obra para Dios, pero si Dios no hace la obra, en vano trabajan los que la edifican. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.